Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por su puntualidad. Vamos a dar un minutito más para iniciar puntualmente a la hora. Si fueran tan amables de irnos comentando a través del chat o del espacio que tengan para escribirnos si el audio se encuentra correcto, se los agradeceremos. Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio a esta sesión webinar sobre mejorar la calidad de su producto y asegurar el correcto funcionamiento del proceso a través de la calibración de instrumentos. Doy la bienvenida al ingeniero Ángel Pérez Gutiérrez, que es gerente nacional para Fluke Dominion México. Y también, por supuesto, nos acompaña el ingeniero Adrián Mares, quien es ingeniero especialista dentro de la compañía Hermos, quienes son nuestros socios de negocio para la distribución, comercialización y soporte de nuestras soluciones de Fluke. Un gusto saludar a Ángel y Adrián. Bienvenidos. Gracias, Magali. Buen día. Buen día a todos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien, muy bien. Pues cedo el micrófono a Ángel. Adrián va a estar muy al pendiente de sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas. Su servidora, yo soy Magali García Muñoz, soy gerente regional para Fluke Dominion México y también estaré muy al pendiente de sus comentarios. Tendremos algunas interacciones y unas preguntas en donde ustedes les vamos a pedir de favor nos ayuden con sus respuestas. Damos inicio, bienvenidos a todos, gracias. Gracias, Magali. Vamos a iniciar entonces la sesión, donde vamos a comentar de modo amplio el tema de calidad, cómo nos afecta por el tema de calibración de instrumentos. Mi nombre es Ángel Pérez, estoy a cargo de la gerencia de Fluke en México. Tengo ya poquito más de 29 años de edad laboral con Fluke. Mis primeras actividades dentro de Fluke fue precisamente la parte de calibración, ya que antes de estar trabajando para esta empresa, estuve en una empresa en mantenimiento y una de mis actividades principales era la calibración de equipo hace 30 años, equipo de temperatura principalmente, con métodos bastante modernos en ese tiempo. Hoy el tema ha cambiado, sin embargo, el concepto de calibración ha tenido ajustes importantes y es de lo que vamos a hablar. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas ahí, con todo gusto las podemos atender. Voy a quitar mi imagen, me muestro más adelante para optimizar el ancho de banda.
Bueno, vamos a iniciar entonces con este tema, que es calibración. Les damos formalmente la bienvenida al tema. Vamos a hablar de varios aspectos y variables de calibración, entre ellas estas que están aquí. Hay muchos ángulos de calibración en cuanto a aplicación se refiere. Vamos a mencionar la parte de temperatura, presión, la parte eléctrica, 420 miliamperes, que es el tema de procesos, temperatura por infrarrojo, lo que es el uso y cómo calibrar, la parte de tensión, la parte de resistencia y la parte de frecuencia. Bien. Si tienen algún tema adicional que no se mencione aquí, con todo gusto lo podemos revisar de modo posterior. Bueno, la agenda general de esta próxima hora será los conceptos de calibración. Vamos a hablar de los diferentes transmisores en procesos de producción, qué hacen, cómo se calibran, cómo funcionan. Es importante saber cómo funcionan para poder aplicar un correcto proceso o procedimiento de calibración. Y al final, un tema de buenas prácticas. Bueno, ustedes saben que durante muchos años el tema de calibración ha sido una constante, ¿sí? Y todos debemos calibrar. ¿Qué debemos calibrar? Todos los instrumentos que se dediquen a medir como función principal. Todo lo que mide en este planeta, sobre todo en la industria, debe ser calibrado. El equipo que haga pruebas no se puede calibrar. Sin embargo, el equipo que mide sí se puede calibrar. ¿Cuál es la diferencia entre un equipo de medición y un equipo de prueba? El equipo de medición nos da una magnitud, ¿sí? Que encuentre en el momento de censar el punto, sea presión, sea temperatura, sea tensión, sea peso, sea volumen, sea tiempo, sea frecuencia, etcétera. Los equipos de prueba solo nos dicen si está presente o no cierta magnitud, pero no nos da un valor. Por eso es que los equipos que midan se tienen que calibrar. Tenemos nuestra máxima entidad en México, que es el CENAM, donde maneja mucho este concepto hacia las industrias, que serían ya laboratorios primarios, laboratorios secundarios, laboratorios de procesos. Bien, ¿por qué es importante la calibración? Porque esta nos permite validar si la calidad con la que el instrumento salió de fábrica se sigue manteniendo. Recuerden que los equipos, conforme pasa el tiempo, van teniendo desgaste, van teniendo modificaciones en sus estructuras. La materia se va modificando, ¿de acuerdo? Entonces, el calibrar nos da como beneficio estar verificando periódicamente la funcionalidad del equipo. Nos ayuda a hacer inspección física del instrumento para saber cómo el usuario lo está manejando y nos permite saber identificar todos los cambios que el instrumento va teniendo conforme al tiempo, ¿de acuerdo? Por eso quisiera preguntarles en este momento a ustedes, antes de continuar avanzando, ¿qué variable de calibración llevan a cabo? ¿Qué variable de calibración tienen ustedes hoy como responsabilidad? Sea directa o indirecta, temperatura, presión, la parte eléctrica o alguna otra distinta a las tres anteriores. Damos unos segundos para que puedan contestar ahí de modo activo en su computadora, por favor. Hay diferentes magnitudes, diferentes de las que están viendo ustedes aquí. Hay diferentes variables. Sin embargo, el concepto de calibración aplica igual para cualquiera. El instrumento cambia, por supuesto, porque la magnitud es diferente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿podemos continuar, Magali? Sí, un par de segundos. Pueden Gracias. seleccionar en su pantalla, en la computadora, la respuesta. Si de alguna manera no les permite o tienen algún detalle, también nos pueden escribir, como varios de ustedes nos están ayudando. Gracias. Excelente. Bueno, continuamos entonces. Sobre la calidad de mediciones como ejemplo, diseñamos este tema gráfico ya hace varios años para podernos explicar, razonando el tema de unas balas con un cañón, ¿sí? En término correcto, incorrecto de tamaño, peso, etcétera. Es decir, digamos, si son demasiado pequeñas, van a caer antes del blanco. Si son demasiado grandes, finalmente no caben en el cañón, traduciendo esto a su aplicación. Si no son redondas, pierden exactitud por el tema de trayectoria, el peso pueden caer antes del objetivo, ¿sí? En otras palabras, si las mediciones que hacen los instrumentos no son calibradas, la calibración se vuelve incierta. El área de calibración de alguna manera es a veces un poquito
como en el área de mantenimiento, tienen una parte injusta. Les digo por qué. Porque cuando un tema sale mal, cuando hay un problema posible en algún proceso de medición, calibración empieza a ver qué está sucediendo. Entonces, calibración es el ojo del huracán en ese momento. Sin embargo, cuando todo sale bien, pues ni siquiera nos vemos como profesionales de la parte de calibración. Entonces, la calibración es parte del negocio, ¿sí? Para el que estamos dando servicios, ya sea que sean usuarios finales o proveedores. Es una profesión de bastante peso y de bastante importancia. Por eso la parte de documentación, tendencias y todo lo que es información visual hacia los clientes o internos o externos es muy importante. El objetivo de un sistema de calidad que abraza prácticas de calibración es el entregar en sus servicios, insisto, si son internos o externos, permitir que se identifique qué cumple o qué no cumple o que inclusive qué excede las expectativas de los clientes finales o internos. Esto es prioridad, porque si algo no cumple, entonces estamos fabricando algo de modo distinto. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando tengan oportunidad de ir a comprar mandado, víveres, váyanse a la sección de aguas embotelladas, y vean las diferentes marcas, regularmente están ordenadas y van temprano. Vean el nivel del llenado de los botes. Van a ver marcas que lo tienen parejito y van a ver marcas que lo tienen distinto. Esto habla de un tema de calidad. Algo no se está haciendo ahí. Entonces, yo como especialista de varios años en calibración, les puedo decir de verdad que lo que veo así diferente, no lo compro. Porque asocio eso con un tema de calidad total del producto. Entonces, por eso es que esto es importante. Digamos, es un tema pequeño lo que les estoy dando como ejemplo, pero hay clientes, usuarios finales o clientes finales que de esto hacen, pero un buen tema cuando ven un tema de calidad. Ustedes han visto empresas que van al mercado final, cuando detectan un posible problema, pues hacen un famoso recall, es decir, llaman a los clientes que regresen el producto para hacer ajustes, cambios o reparaciones. ¿Sí? Es mejor hacerlo así que dejarlo. Sin embargo, ¿qué pasó antes? Y es donde calibración tiene mucho que ver. Por supuesto, la parte de mantenimiento, pero calibración es, el área de calibración es quien dicta la parte del proceso de calidad. Tiene un proceso completo de calidad donde tiene que decir que lo hace, cómo lo hace y demostrar que lo hace. Así nació el tema de ISO 9000, dicho sea de paso. Entonces, calibración permite aceptar productos que pasan y rechazar los productos que son inferiores. ¿Sí? De modo gráfico sería de esta manera. Entonces, de un 100% de producción, ¿cuál es mi rechazo? ¿Cuál es el scrap que se está generando? Entre menos porcentaje de scrap, mejor. Obviamente se involucra la parte de calibración, la parte de producción, la parte de procesos, pero calibración es quien dice al final si esto pasa o no. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar de qué es calibración. Calibración es la comparación de una unidad bajo prueba, dicho en inglés UUT, Unit Under Test, con respecto a un patrón conocido y registrar su diferencia. Eso es lo que es calibración, nada más. Es decir, es una comparación. Hay más aspectos que asocian la parte de calibración, pero, por ejemplo, me refiero aquí a que pueden usuarios comprar quizás 10 equipos iguales y solo calibrar uno y compararlos entre sí. En realidad no están haciendo calibración, están haciendo una validación que también es muy similar a un proceso de calibración, solo que aquí lo que tiene que ver es la exactitud que tiene el equipo que se está comparando con respecto a los otros. Hay una regla que van a ver más adelante que tiene que ver con el grado de exactitud. Simplemente el equipo patrón debe ser por lo menos 3, 4 o 10 veces más exacto que contra el equipo que está bajo prueba. Eso es lo que nos ayuda a determinar si es una calibración de procesos, si es un laboratorio primario, que serían 10 veces exactitud, o un laboratorio secundario, que son 4 veces. ¿De acuerdo? Entonces, en el tema que nosotros nos especializamos es la parte de temperatura, la parte de eléctrica, la parte de presión y la parte de multiprocesos si son de diferentes variables dentro de la planta. Ojo con esta parte. Calibración no implica hacer ajuste a un instrumento. Ajuste es algo distinto a la calibración, es después de la calibración. Es decir, ustedes pueden mandar, si son proveedores o insisto, usuarios finales, pueden pedir que el laboratorio haga una calibración de un instrumento de la variable que sea y el laboratorio les puede decir, ya lo calibré y no pasó.
Ah, sí, está bien, pero te pedí que lo calibraras. Sí, ya lo calibré, ya lo comparé y no pasó. Está fuera de la especificación del fabricante o inclusive puede estar fuera de la especificación de aplicación de usuario, que también es válido, siempre y cuando lo pongan muy bien en su sistema de calidad. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué hacemos? Pues se requiere un proceso de ajuste, se puede hacer interno, se tiene que mandar al fabricante como decida y cuando regrese el equipo reparado o ajustado, depende que la magnitud del posible problema, se tiene que volver a calibrar. De esta manera, el usuario tendrá documentado y conocido que el equipo medía en 100 grados de calibración, en grados Celsius, midió 80 y que después del ajuste o reparación en su caso, ya al generarle 100 ya mide 99.5, ¿sí? Entonces, calibración no es ajuste. Lo comento porque aún seguimos teniendo comentarios de usuarios que dan por hecho que calibrar es ajustar y no. Es un servicio aparte que lo puede hacer el mismo proveedor de servicios o laboratorio interno o hacer la gestión para que esto se haga, pero no es parte de la calibración. Si el equipo tiene movimientos internos o reparaciones, inclusive hasta cambio de batería, si hablamos de equipos que tienen baterías internas de esas de tipo botón o de las clásicas AA, AAA, o si es un equipo de medición, un multímetro, un amperímetro, si se le cambia la batería, se tiene que volver a calibrar. El hecho de que el equipo se abra o se intervenga para calibrar, pero para alguna reparación posible tiene que ser calibrado. Bueno, ya hablamos de lo que es calibración en cuanto al concepto y el tema de ajuste. Ahora, ¿cada cuándo mando a calibrar mis equipos? ¿Sí? ¿Qué periodo de calibración le voy a dar a los instrumentos? Pueden tener ustedes varios equipos iguales, números de serie diferentes, ¿sí? Entonces, lo puedo mandar a calibrar cada 6 meses, cada año, puede ser cada 2 años inclusive, lo que recomienda el fabricante o inclusive como lo han hecho en el pasado, ¿sí? Pero la verdad es, ¿cuál es la mejor opción de las anteriores? ¿Sí? Y la mejor opción la determinan ustedes. La calibración se debe dar en función de las horas uso, pero esto es difícil de controlar o difícil de monitorear o difícil de medir. Por lo tanto, esto se hace monitoreando los equipos basados en calibraciones periódicas para ir estableciendo las diferencias que van teniendo los equipos conforme al tiempo. Insisto, ustedes pueden tener 2 equipos, 2 transmisores de temperatura o 2 indicadores de carátula o 2 multímetros iguales, pero la diferencia entre estos es el número de serie, que poblacionalmente tendrán la misma especificación, pero tal vez un multímetro se va a ingeniería y otro a mantenimiento. Mantenimiento sin duda lo usa más, ¿sí? Entonces, aquí doy el ejemplo para explicarme mejor. Es una tabla de linearidad del error de la medición, si es temperatura, si es presión, si es tensión eléctrica. Si ustedes observan que, por ejemplo, un transmisor de temperatura compraron hoy, pídanlo calibrado. Hoy les llega calibrado por parte del fabricante, un manómetro, cualquier instrumento. Ya tienen la primera referencia de calibración y mándenlo calibrar por lo menos en 6 meses, ¿sí? En 6 meses ya tienen una segunda calibración y luego a 6 meses otra calibración, es decir, en un año, de nuevo al año, ya tienes 3 referencias de calibración y las puedes graficar. Es lo que tú esperas y lo que realmente está midiendo. Entonces, si cada 6 meses vemos que se comporta de modo lineal, ya tienen información específica, tendencial, que les dice que el equipo lo pueden mandar sin problema a calibrar cada año. Me refiero a ese número de serie en específico. Sin embargo, si ustedes ven que el equipo conforme van calibrando 6 meses y luego 6 meses, hubo una desviación de un punto actual a la calibración anterior en el error, en un punto específico, sobre todo un punto que lo refiera a la aplicación del instrumento en la planta. Entonces, sabes que este equipo se recomienda calibrar cada 6 meses o inclusive si tienen cambios drásticos como el que está aquí, sabes que recomiendo que se haga calibración cada 3 meses. Aquí ya depende mucho de la severidad del uso del instrumento o qué tan crítico es. Entonces, los periodos de calibración los definen ustedes. Finalmente, el fabricante lo que hace es dar una recomendación. El fabricante no sabe el uso final que le van a dar al instrumento. Ahora, ya lo mando a calibrar cada 6 meses o cada año ustedes establecen el periodo. Insisto, pueden ser periodos diferentes para el mismo modelo de equipo. La diferencia es el número de serie. Ese número de serie es, digamos, la huella digital de cada instrumento que lo hace diferente. Ahora, ya que lo mando a calibrar, ¿cuántos puntos del rango debo calibrar? Sí, por lo menos mínimo son 3 cuando lo hacemos interno en un tema de procesos. Pero entre más puntos yo genere, ¿sí? En la medición, mayor confianza hay. ¿De acuerdo?
algunos puntos serían, por ejemplo, 0%, 50%, 100%. Esto es para ver inclusive la linearidad, pero sí recomendamos que se calibre con más puntos del rango. Por ejemplo, si el termómetro trabaja de 0 a 300 grados y lo calibran en esos 3 puntos iniciales, es decir, 0, que no sería 0, por cierto, sería 1 grado o 10 grados, o sea, el punto de referencia 0% no es necesariamente 0 grados, es pónganle un poquito arriba para que el equipo les dé algún valor, para que se estimule la medición. Si genero, digamos, 50, 150 y 300 grados, que sería el 100% de esa especificación, pero yo lo utilizo en 100 grados, es decir, no pasé, bueno, entonces pido al proveedor, o interno o externo, que me aumente los puntos de medición para que pasen por el punto de control o de uso de ese instrumento. Entre más puntos generen del rango, mayor certidumbre tienen de la medición y del trabajo del equipo. Por cierto, si un equipo, cuando ustedes generan un valor específico en el patrón, no sé, 100 grados y el equipo lee 101 y luego generan 150 grados, el equipo lee 151, generan 200 grados y lee 201, comprobamos que el equipo se comporta de manera lineal. Sí tiene un error de más 0.1, pero es lineal. Entonces, es, digamos, un comportamiento razonable. Cuando el error que da en cada medición es distinto, es un equipo que ya no es confiable. Si en alguna medición no se comporta lineal, es decir, genero 100 y me lee 101, luego genero 150 y me da 160, y luego genero 200 y me da 180, entonces es un comportamiento errático y ese equipo se tiene que de momento separar para tratar de identificar dónde está la falla. ¿Por qué está pasando esto? Es decir, no solo se descarta, sino también tienen que identificar dónde, aquí seguramente asociado con mantenimiento, para que no se repita en un proceso posterior, ya sea con este instrumento si se repara o con otro si se reemplaza. ¿De acuerdo? Si hablamos de temperatura, les adelanto que comúnmente lo que sucede es el sensor, sea termopar o RTD, es lo que más falla por la exposición a esa temperatura excesiva. Entonces, la mejor opción para esto es la que recomienda el fabricante. Ustedes pueden ver, sobre todo si mandan sus equipos fuera, que van a encontrarse con diferentes precios. No decidan por precio, pregunten al proveedor por qué la diferencia del precio, qué implica la calibración de un costo de 10 pesos a uno de 50 pesos. Y mucho de esto va a ser los puntos que generan de medición. El que genera 3 puntos, pues es mucho más económico. El que genera 10 puntos, pues es mucho mejor. Entonces, la recomendación aquí es que le refieran al proveedor del servicio interno o externo que la calibración sea de acuerdo a lo que especifique el fabricante. Pueden hacer también calibraciones limitadas, es decir, puede ser que sea un instrumento que tenga multifunciones y ustedes solo utilicen 2 o 3 funciones. Tal vez no necesito calibrar el resto porque no las ocupo, solo calibren las básicas. Eso se llama calibración limitada. Bueno, vamos a hablar del tema de metrología. Solo como concepto es la ciencia de la medición, ¿sí? Y todo lo que termine en GIA es ciencia, ¿de acuerdo? Les comento porque luego he visto proveedores o servicios que hablan de que dan servicios de metrología. Servicios de metrología es difícil darlos. Servicios de metrología, o quien haga metrología, mejor dicho, es CENAM, porque conserva muchas constantes naturales de donde viene todo esto. Sí, servicios de calibración, ahí sí aplica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí puse la referencia del CalBook, se los muestro más adelante. Es una edición de calibración de un libro de hace como 25 años que se sigue manteniendo. Bien, ¿por qué debemos calibrar entonces? Porque el tiempo, la temperatura, la exposición al ambiente, la humedad, el uso regular o el abuso inclusive es no calibrar, ¿sí? Dejar que el equipo se sobrepase sin monitorear, y las variaciones de procesos modifican la materia, modifican la constitución o la construcción de los instrumentos de medición y pueden alterarme dichas mediciones. O sea, se pueden ir modificando conforme al tiempo. Aunque el instrumento esté guardado en el almacén, inclusive calibrado, y haya pasado ya 6 meses o un año, pudiera existir la confianza de que estaba nuevo, estuvo un año guardado y estaba calibrado. Si ustedes reciben a un auditor interno o externo, se los va a rechazar porque la fecha está vencida. No quiere decir que el equipo esté mal. Recuerden que la parte de calibración es un tema tendencial, es una teoría que se grafica para saber la desviación que va teniendo el instrumento conforme al tiempo y conforme al uso. ¿Sí? Si no se utiliza, pero pasa el tiempo, afecta. ¿De acuerdo? Seguramente han experimentado en el pasado, en casa o en la empresa, que tienen equipo, refacciones nuevas, que saben o tienen la confianza de que funcionan, y en el momento en que la instalan, chas, no funciona.
pero estaba nuevo, pues no, y ya ni siquiera puedo reclamar porque pasó la garantía. Bueno, vamos a hablar del tema de trazabilidad, que es una palabra que yo insisto que no existe, que es más bien rastreabilidad. Trazabilidad es un tema adaptado en inglés, como es un modismo, sería rastreabilidad, y es una cadena ininterrumpida desde un patrón nacional o internacional que maneja constantes físicas y de ahí hacia constantes naturales, nacionales, ¿sí? Y en cada punto se va documentando. ¿Qué quiero decir con esto? Es una cadena ininterrumpida, ¿sí? Que viene desde NIST o puede ser CENAM, ¿sí? Que me dice, o donde yo documento que calibré mi patrón el de más alta exactitud. Y este a su vez se documenta, aquí está un certificado, es como si fuéramos a la primaria y me dan mi certificado de primaria, ¿de acuerdo? Y el NIS es la SEP. Después voy a la secundaria, no pueden ir a la secundaria si no tienen el documento anterior, si no demuestran que cursaron primaria. Entonces, sobre el patrón, calibro los equipos que siguen, que ya van a campo, pero también se documenta. Entonces, hay un rastreo del documento que ven aquí abajo con el primero. O sea, hay un rastreo de CEP que fui a la primaria y que fui a la secundaria. Y finalmente hasta los equipos de procesos del cliente final o de la planta. Entonces, todo esto se llama trazabilidad. Hay un rastreo desde el origen, desde un sistema internacional hasta el punto de aplicación del equipo. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa trazabilidad o rastreabilidad. Bien, vamos a hablar muy rápido de las especificaciones. Hace un ratito comenté sobre la parte de calibración, cuántos puntos. De repente adquirimos equipo y se decide la compra por precio. La diferencia en precio de los equipos es por las especificaciones y por las habilidades que tiene el instrumento. Entonces, equipos económicos tienen menores funciones y especificaciones más gruesas o de mayor error. Y ya cuando se empiezan a utilizar, el usuario lo que hace es adaptarse a esas especificaciones y adaptarse a las funciones del equipo, siendo que su necesidad era mayor. ¿De acuerdo? ¿Qué se recomienda hacer en estos casos? Revisar la aplicación y estudiar muy bien el equipo que se quiere implementar para determinar si cumplen. Muchos proveedores lo que hacen inclusive es ofrecer pruebas para que validen antes la aplicación y no compren y después validen. Ahora, entonces las especificaciones es muy importante. Tenemos una nota de aplicación. Si ustedes la quieren, se las podemos dar con toda, sin ningún problema, con mucho gusto. Es una nota de aplicación que nos ayuda a entender qué significa que el error del instrumento es más menos 1, que el error o la exactitud es más menos 10% menos 20 cuentas del último dígito menos significativo. ¿De acuerdo? Entonces, esto les puede dar la apariencia que un instrumento sea más exacto que otro, pero el que es más exacto que otro a veces trae un paréntesis en la exactitud, que eso hay que interpretarlo. Entonces, eso viene muy bien descrito en estas especificaciones, en esta nota de aplicación. Está en inglés, pero está muy sencillo, para poder entender y poder leer qué significa esa especificación. Bien, esto me lleva a la siguiente pregunta para ustedes, para que me ayuden, por favor. Dentro de su área, en cuanto a las calibraciones que realizan, ¿lo hacen interno, lo hacen externo o lo hacen ambos? ¿Me ayudan, por favor? O no calibran, que también es válido. Me ha tocado ver usuarios que tienen equipo de calibración que no lo calibran y lo documentan dentro del sistema de calidad indicando que no requiere calibración. Nos sucede mucho con los multímetros. Como los multímetros no forman parte del proceso, consideran que no requiere calibración. ¿Qué es lo que se calibra? Todo lo que afecte la calidad del proceso en cuanto a medición se refiere. Hablemos de la parte, no sé, mercados automotrices, mercados de alimentos, mercados de bebidas. Tienen un proceso donde aplican temperatura, presión y diferentes variables. Entonces, esas variables que pueden afectarme la calidad es lo que se somete a calibración. ¿De acuerdo? Bien, me comentan, por favor, posible sorpresa al final, los que contesten, por cierto. Bueno, gracias. 2 segundos más y avanzamos. Bueno, vamos a hablar ahora de la parte de exactitud. ¿Puedo avanzar, Magali? Sí, nada más estaba ahí compartiendo los resultados. De acuerdo. Si los están viendo.
Muy bien, Listo. gracias. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita sobre la parte conceptual. Exactitud. ¿Qué es exactitud? Es el grado de conformidad del valor indicado a ser reconocido, aceptado con respecto al valor estándar o ideal. A ver, Ángel, ¿qué estás diciendo? Es esto. Exactitud es lo que un instrumento me puede dar en sus especificaciones emitidas por el fabricante con respecto a un valor ideal que está en un menos o en un más. Bueno, Ángel, más, menos. Sí. no se ve tu... Ah, disculpen, a ver, espérenme. Es que quise ver los resultados de la encuesta y algo hice mal aquí. ¿Se ve ahora? Sí, gracias. Perfecto. Es que quería ver los resultados y oprimí un botón de más. Bueno, exactitud es, les decía, grado de conformidad del valor indicado a ser reconocido. Sí, pero más despacio. Ok, aquí está más despacio. Entonces, tenemos un valor ideal estadístico, ¿sí? ¿Quién me dice, por ejemplo, que un centímetro es un centímetro? ¿Bajo qué condición? Una pulgada, presión absoluta, cero presión, 0 grados Celsius, 32 grados Fahrenheit. ¿Quién dice cómo se conserva esa magnitud? Entonces, eso es un valor ideal que hacen los metrólogos, que los que conservan esos temas naturales. Dicho sea de paso, Fluke tiene en Estados Unidos en su laboratorio una celda que se llama celda Josephson, que es un tambo con tierra así enterrado, que me da una magnitud de tensión y ese es un volt. Y de ahí en fuera sale toda la referencia. Entonces, ese valor ideal, más la especificación del fabricante, de lo que publica en el catálogo o en el manual, es este equipo con respecto a un valor ideal es un más menos 2% o más menos 10 volts o más menos 1 grado Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, eso es exactitud nada más. Ahora, vamos a comparar esto contra lo que significa error. Error es la diferencia entre el valor medido y el valor ideal ya de un instrumento, ¿de acuerdo? De modo gráfico sería esto. Este es el valor ideal, digamos 100, y el equipo me mide 99. Entonces, aquí solo es menos o inclusive puede ser más. ¿Sí? Esto nos da la diferencia de que voy a regresar tantito, que exactitud siempre es más menos. Este es, digamos, la especificación global del instrumento, es decir, todos los modelos de ese número, o todos los equipos, mejor dicho, de ese modelo, tienen un más menos cumplimiento. Vamos a hablar de temperatura. Hoy que está el tema de los infrarrojos con el tema de temperatura, medición de temperatura corporal, termómetros de más o menos 1 grado. Bueno, eso es lo que dice la especificación, pero realmente ¿cuánto mide? Bueno, lo calibro y ahora sí voy a poder saber que el termómetro infrarrojo me va a medir menos 1 grado, más 1 grado, menos 0,5, más 0,3, etcétera. Porque ese número de serie ya me da ese error específico y eso solo lo puedo saber cuando lo calibro, cuando lo mando a calibrar con un patrón conocido, con una relación de exactitud, por lo menos 3, 4 o 10 veces, dependiendo del grado que ustedes busquen. Bueno, vamos a hablar de la parte de resolución. Resolución en modo rápido es la cantidad más pequeña que el instrumento me pueda resolver. Me da volts enteros, me da décimas de volts, nanovolts, microvolts. Es decir, dependiendo cuántos puntos tenga yo, pero cuántos dígitos tenga yo después del punto en cualquier instrumento, insisto, cualquiera que me dé una lectura, la parte más pequeña se refiere a la resolución. De repente hay confusión de la parte de resolución con exactitud. Hay que tomar muy bien ese punto. Eso lo van a ver en las notas de aplicación que les acabo de comentar. Algunos especificaciones dicen precisión, 001. Dice, ay, caray, pero no, eso es más a la resolución que a la exactitud. Y la exactitud que está más abajo o a veces más arriba, tu exactitud es más o menos 1 grado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar de la parte de precisión. Precisión se refiere a qué tan preciso es el instrumento en el modo de repetición, es decir, tengo una fuente fija, medida, conecto y me da 100 grados, desconecto el instrumento, vuelvo a medir y me vuelve a dar 100 grados, o hay diferencias, ¿de acuerdo? Dicho de otro modo, lo haríamos de esta manera. Por ejemplo, la combinación de exactitud y repetitividad, es decir, precisión. Vean ustedes, vayan pensando en qué equipo van a comprar, ya que calibran o qué equipo recomiendan. Este equipo, por ejemplo, es repetible, pero no es exacto. En la parte ideal es el centro, pero cuando lo calibran siempre nos da afuera, siempre. Es repetible, pero no exacto. No exacto porque no pasa por el punto que yo estoy generando. ¿Sí? El equipo 2 es
exacto porque llega a pasar por el centro, pero no es repetible. O sea, es difícil, o sea, no sé cuándo vuelve a pasar. ¿De acuerdo? La tercera opción es ni exacto ni repetible. Siempre, nunca pasa por el punto de ideal y siempre me da fuera, pero no repite. O sea, no es como el caso 1, que siempre está en una zona específica, que es su comportamiento. Y después el cuarto, es exacto y repetible. Esta sería otra pregunta para ustedes. ¿Me pueden indicar, por favor, qué equipo preferirían, cuál recomendarían para su uso? ¿El 1, 2, 3 o 4? Estos 4 equipos pasaron por un proceso de calibración. El proceso de calibración permite desnudar el comportamiento del instrumento que está bajo prueba. Es decir, el compañero de calibración puede identificar perfectamente cuál es su comportamiento y recomendar o no recomendar su uso para la aplicación que tiene, sobre todo si es crítica. Entonces, si me comentan, por favor, qué equipo recomendarían, con cuál se quedan, inclusive si tuvieran que comprarlo, por cuál se van. Y no estamos hablando de precio, hablamos de especificación, porque la especificación es lo que me permite poder realizar mi trabajo al 100%. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Nada más aquí quiero comentarles algo más. Si escogieron el 4, que es el que yo haría, ¿sí? Es por esto, ¿sí? Me van a regañar mis compañeras de marketing, pero mejor lo corrijo de esta manera, ¿sí? Este es un comercial, no nada más, es el único que voy a poner. Esta es una de las razones por la que varios instrumentos del mercado tienen un costo mayor, precisamente por la parte de exactitud, robustez, durabilidad, etcétera. En el caso de Fluke, muchos equipos que salen al mercado salen muchísimo mejor, créanme, muchísimo mejor de lo que dice la especificación en el manual. Por eso es recomendable que todos los equipos de medición que pidan, no necesariamente Fluke, o sea, cualquier otra marca, inclusive manómetros o lo que sea, pídanlo calibrado del fabricante. Bueno, otro tema es el TUR, que es la transferencia de exactitud, lo que les platiqué hace un ratito, 3:1, 4:1, ideal 10:1. Esto es lo que me permite definir 10:1 un laboratorio primario o un laboratorio secundario 4:1. Es decir, si su instrumento tiene una exactitud de más menos 1 grado, no un error, una exactitud por especificaciones de más menos 1 grado, entonces el patrón bajo el que se va a someter a calibración del instrumento deberá estar por lo menos en punto 25, es decir, 4 veces más. ¿De acuerdo? Para que esto ocurra. Si es un tema 1 a 1, es decir, que el patrón, en teoría el patrón tiene la misma relación o el más menos 1, básicamente estamos haciendo una validación. Es una validación con respecto a una calibración en el proceso, digamos que es el mismo, pero el resultado es diferente por la teoría que se está aplicando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar entonces de las diferentes opciones de calibración que hay en el mercado o a nuestra disposición. Es calibrar con el fabricante. Tenemos, digamos, lo bueno y lo malo. No quisiera yo manejarlo como ventaja y desventaja. Eso lo pueden determinar ustedes. Por ejemplo, regresar al fabricante tienen la más alta calidad, el más alto costo. El tiempo de entrega podría ser yo estoy aquí en Ciudad Juárez, desde donde estoy transmitiendo, por cierto, aquí desde su casa. Pasando la frontera, si es el tema americano, pues es 2, 3 semanas, pero hacia el centro del país puede complicarse. Entonces, el tiempo puede ser una variable que juegue. Y actualizaciones del firmware de los equipos sin costo cuando lo mandan al fabricante. Cuando calibran internamente tienen la más alta calidad, por cierto, porque depende de ustedes, ¿sí? No hay pérdida de tiempo porque en una emergencia responden muy rápido el laboratorio de calibración, tienen control absoluto total de la carga de trabajo. Se requiere inversión, se requiere capacitación, ¿sí? Sobre los instrumentos, se requiere un laboratorio tal vez, ¿sí? No necesariamente dependiendo si van a hacer una calibración de procesos, es decir, en el piso, ahí en planta, lo que le llaman on-site o in sitio, no se requiere un laboratorio, nada más se requiere que el equipo cumpla con esas condiciones y que se adapte a las condiciones ambientales de procesos. Y si tienen un externo, la calidad, pues la determinan ustedes, porque tienen que ir a visitar el laboratorio y auditarlos para que la calidad de ellos se sume o se conecte con la de ustedes. Recogen, entregan, tienen equipo asegurado, etcétera. ¿De acuerdo? El servicio lo hacen en sitio, hacen entregas muy rápido a veces, pero todo eso lo tienen que validar. Todo esto lo tienen que validar, ¿de acuerdo? Y ellos se pueden encargar de regresar al fabricante en caso de que el equipo requiera un ajuste y que ellos no lo puedan hacer. ¿Ok? O inclusive una reparación. Bueno, ¿cuál es la mejor opción de las tres? ¿Sí? Esta hubiera sido otra buena pregunta.
Bueno, recomendamos hacer lo siguiente. Traten de calibrar internamente la mayor parte de su carga. Sí, esto les va a ayudar para justificar un tema de retorno de inversión. Que dicho sea de paso, también tenemos una hoja de cálculo, Magali nos confirmará al final, una hoja de cálculo ya preparada para facilitar el cálculo, valga la repetición, de retorno de inversión, para que ustedes puedan determinar si les conviene calibrar de modo interno o externo, o inclusive hacer esta separación que les estoy mostrando a continuación. Con un laboratorio externo, los pocos instrumentos que tengan, por ejemplo, algo bien común son osciloscopios. ¿Me conviene tener un calibrador de osciloscopios? Pues no, porque nada más tengo 3, 4 o 5, ¿no? Pues estos mándenlos fuera. No vale la pena la inversión porque el retorno de inversión se va a años y ningún financiero se los va a autorizar. Y regresar al fabricante en caso de instrumentos grandes, complejos o de alta exactitud. Es decir, en conclusión, tratar de que ustedes absorban la mayor parte de calibración interna, sobre todo la de procesos, y quizás las cargas minoritarias o más pesadas o grandes en términos de exactitud, mandarlas fuera. ¿Ok? ¿Qué implica calibrar entonces? Identificar y tener disponibles los equipos de la planta, ser seleccionados sus procedimientos de calibración adecuados, verificar que funcionan adecuadamente, es decir, que tengan la botonería completa, que el display esté completo, si hay puntas de prueba que esté bien, que la tornillería apriete bien, que no esté golpeado, esa es una inspección visual. Si hay algo diferente, el equipo no lo metan a calibrar, ya no tomen tiempo para esto. ¿De acuerdo? Ajustar y reparar, de eso tienen que tener ustedes contactos para mandar los equipos a reparar, registrar los resultados, actualizar los registros, todo lo tienen que tener de preferencia de modo virtual, preparar certificados de modo virtual para cuando llegue el auditor interno o externo, tener todo listo y regresar el instrumento al usuario. ¿De acuerdo? Entonces, el rol de calibración como misión sería apoyar el tema de calidad de la planta, mantener la parte de trazabilidad, documentarla, por supuesto, como les comenté en el slide que se habló en específico, llevar a cabo las calibraciones en tiempo, no dejar que se pasen, porque si no tendrán que meter una justificación, ¿de acuerdo? Es como si no pagan al banco, ¿por qué se atrasaron? O sea, tendrías que hacer mucha labor para justificar este atraso. Hacer las calibraciones totalmente confiables, apoyar a los usuarios con los instrumentos. Mucho de este apoyo es capacitarlos en el uso de los instrumentos, porque a veces hablamos también de lo que se calibra, qué le afecta el abuso, y mucho del abuso es por tema de complementos en capacitación. Bien, vamos a entrar al tema de procesos. Este es un ejemplo de un proceso industrial, pueden imaginarlo de la manera más adecuada asociado a lo que ustedes hacen hoy, donde básicamente tenemos aquí la manufactura, el proceso de temperatura, aquí está el sensor de temperatura, aquí está mi control de temperatura donde yo pongo un set point de control de 100 grados, pensando que está en temperatura ambiente 24 o 23 grados Celsius, programo a 100 grados, arranco y el transmisor, el control de temperatura manda la señal al transmisor para que inflame una mezcla, aquí lo vemos, aquí abajo, y deje salir a través de una válvula el gas para llegar a la temperatura que está aquí configurada, ¿sí? Cuando el proceso llega a la temperatura, la flama baja, no se apaga, baja, por el control que está haciendo esto. Entonces, temperatura con salida en este caso de 4 a 20 miliamperes. Lo comento de esta manera porque he visto en muchos procesos de calibración en sitio que solo calibran el sensor. Sí, es decir, quitan el termopar del proceso, meten aquí su calibrador, solo generan 100 para ver 100 acá. Y la verdad es que está haciendo una calibración limitada solamente. Quiero comentarles qué hace un transmisor. Un transmisor recibe la señal a través de una punta, si es de temperatura, ¿sí? Recibe la señal el transmisor y me da una salida de 420 miliamperes. Todos los transmisores obedecen esta tabla, no en la primera columna. La primera columna puede variar en el rango, disculpen, en la magnitud, puede ser presión, puede ser desplazamiento, puede ser ángulo, puede ser vibración, etcétera, ¿sí? Entonces, las dos columnas siguientes de 4 a 20 son el porcentaje del rango. 4 a 20 significa 0%, 8 miliamperes, 25, la mitad, 50% son 12 miliamperes. Insisto, la primera columna es la que puede cambiar. En temperatura tenemos diferentes sensores. Tenemos mecánicos, que son básicamente contacto, de resistencia, tensión eléctrica, que serían termopares,
los de resistencia serán RTDs y también tendremos sensores infrarrojos. Vamos a hablar a continuación de esto. Un RTD funciona así. Puede haber RTDs a 2, 3 o 4 hilos. Si son 4 hilos es mejor porque tiene mayor exactitud. ¿Sí? Genera temperatura. Aquí ya cambié por un calibrador. Cambié por un calibrador de pozo seco, donde se genera la temperatura y es la forma en que se calibra un RTD a lazo cerrado, es decir, de modo completo. Me da la salida 4 miliamperes, 4 a 20 y listo. Ahora, voy a calibrar, después desconecto el termopar y conecto un equipo de medición, ¿de acuerdo? Para generar esa simulación de resistencia. Posteriormente, calibro solo el sensor por separado. Esto que estoy haciendo aquí es una calibración completa, ¿sí? Esta es la forma del termopar. La calibración del termopar parecido al anterior, sin embargo, debe ser con un pozo seco para hacer la calibración del sensor. Después quito el sensor, conecto mi calibrador al transmisor para simular la temperatura que yo deseo, ¿sí? Y obtener el resultado. Si solo calibro el termopar, estoy haciendo una calibración parcial. Si yo calibro todos los pasos, que sería el sensor, el controlador y la salida, tendría ya de alguna manera una calibración absoluta. La suma de los errores de cada parte de calibración ya me da un valor absoluto del proceso. Esto comparado contra lo que yo necesito, ya puedo saber que si en mi proceso necesito yo una banda de trabajo de más menos 10 grados, con esto puedo determinar que sí lo cumplo o no lo cumplo. No calibren de modo parcial, calibren de modo completo. Ahorita están viendo ustedes algunos ejemplos de las diferentes formas en que se puede calibrar y tiene que calibrarse un control de temperatura. No lo hagan parcial, porque estarían haciendo la calibración incompleta, ¿de acuerdo? Es como de 4 llantas cambiar solo 3, dejarían un paso incompleto. Y la incertidumbre sube bastante. O sea, esto afecta directamente el tema de incertidumbre, el tema de confianza, se va perdiendo. Y en algún momento esto nos va a afectar en la medición. Entonces, los slides que están viendo ahorita son las diferentes partes del proceso de calibración de un instrumento, sea un sensor de temperatura por RTD o sea por termopar. ¿De acuerdo? Si ven, hay diferentes cortes, interrupciones. A veces un calibrador me permite hacer todo, ya sea en modo de fuente o en modo de simulación, ¿sí? Para poder calibrar y tener perspectiva completa de lo que estoy haciendo. Muy bien. Bueno, entonces, este método que les acabo de mostrar es el correcto y permite calibrar tanto el sensor como la parte electrónica. Recuerden que ahí vemos la parte de desgaste. Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, diferentes sensores de calibración, perdón, diferentes sensores de temperatura y los pueden remover cuando la planta esté en un paro técnico, pueden llevarse los sensores al laboratorio o al taller y calibrar ahí con un pozo seco para hacer una simulación, y si tienen ya ustedes un calibrador de procesos, pueden calibrar automáticamente, hacer un procedimiento de calibración de 3 puntos, 5 puntos, 10, los que quieran, y calibrar a través de este sistema. En este ejemplo, el calibrador de procesos le está diciendo, de acuerdo a la rutina de calibración al pozo, cuántos puntos debe generar. Esta parte es tardada porque es una calibración con temperatura real, de 0 a 100 grados, 0 a 300, 0 a 600 grados o menos 20 grados Celsius a más 500 grados. Es decir, aquí ya con el ejemplo que les estoy platicando, estaría calibrando este transmisor de temperatura de acuerdo a la especificación del fabricante. Yo programo esa rutina en el calibrador y automáticamente el pozo seco obedece y empieza a generar los puntos. Y es tardado porque, insisto, tiene que calentar y tiene que enfriar. Dicho sea de paso, cuando calibren inclusive presión, calibren puntos, no sé, 5 puntos en subida de 0 a 100% y 5 puntos de regreso, y van a poder notar diferencias. Se van a dar cuenta que el error del 50% en subida de la lectura es diferente al error del 50% de bajada, para que tomen el peor escenario. A veces los instrumentos, sobre todo las carátulas de presión, se comportan diferente al regreso, ¿sí? Bien, vimos ahorita la parte de temperatura, ahorita quiero hablarles de la parte de presión. Es el mismo concepto en cuanto a la tabla, ¿sí? Que ven aquí, es la misma de hace un rato en cuanto a la parte de corriente 4 a 20 con porcentaje. Sin embargo, la primera columna cambia ahora porque cambia la magnitud. Entonces, para calibrar presión se necesita, bueno, hay dos formas, presión IP o presión PI. IP significa
que es un control de presión que recibe corriente de 420 y me regula salida de presión. Y los controles PI es al revés, reciben presión y solo me dan una lectura de corriente para saber mediante un indicador o un PLC o un proceso más completo o complejo, qué es lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el control de presión, la conexión de mangueras, aquí hay una variable analógica adicional que se conecta. Es un poquito más artesanal, digamos, la calibración. Se puede hacer de modo automático. Hay tecnologías hoy que me permiten hacer calibraciones mucho más automáticas para hacerlas en el proceso o las puedo hacer también en el laboratorio. También en la parte de calibración de presión es la verificación o funcionamiento de válvulas que básicamente abren o cierran, es decir, pasa o no pasa, ¿sí? Hay válvulas que dan salidas de corriente, puedo hacer generaciones de rampa porque me regulan el caudal de salida. Igual los pasos de corriente que serían en modo tipo escalera de 4 a 20, que serían los porcentajes, 4, 8, 12, 16, 20, que les platicaba hace un momento, cuando son válvulas de control, ¿sí? Con elemento de control. Muy bien. Los manómetros, hay diferentes formas para ser calibrados. Por ejemplo, este es un émbolo que tiene aquí un depósito de aceite. Aquí conecto mi patrón, mi manómetro patrón. Esta es la referencia bajo la que se va a calibrar otro. Entonces, este sistema hidráulico es de los más precisos por la manivela, porque aquí yo manualmente voy a generar los pasos. En esta boquilla que ven aquí, en esta conexión, puede ser de 1/8 NPT. Aquí conecto el manómetro, debí haber puesto ese ejemplo para graficarlo, el manómetro que va a estar bajo calibración. Entonces, yo doy vuelta a la manivela para generar 10 libras o las unidades de presión que ustedes prefieran o manejen y espero a que la aguja del que está bajo prueba también dé lo mismo. Entonces, voy a escribir manualmente en mi reporte que genere 10 libras o 10,5, lo que les dé, y la lectura de comparación. Y ya estoy haciendo calibración. Este instrumento es 4 a 10 veces más exacto, seguro que el instrumento que va a estar bajo prueba. Hay diferentes equipos, este equipo es de calibración también, pero para sistemas de producción, para los clientes que manufacturan respiradores, los que fabrican mascarillas, los que fabrican inyección, manómetros, etcétera. Plantas que manufacturan utilizan estos sistemas que ya se intercalan en procesos. Esta maleta es un calibrador portátil para hacer calibración en campo. El laboratorio a través de pesas, es una balanza de pesos muertos, metiendo peso, genero presión. Aquí ya es un tema más natural porque vamos con el tema de la presión atmosférica, etcétera. Y aquí se conecta el manómetro que está bajo calibración. Cada X cantidad de peso me da ciertas libras con mucha presión. Son sistemas mucho más exactos, por supuesto. Esto lo tienen hoy los laboratorios primarios mayormente. Aquí está otro sistema parecido al anterior, más completo porque ya está el indicador aquí, ya no tengo una referencia para comparar. Muy bien, dentro de los sistemas de transmisión de temperatura, presión y otros, hay uno que se llama comunicación hard, que simplemente ya son sistemas que transmisores que en lugar de entregarme una salida de 4 a 20, representan una comunicación, ¿sí? Esa comunicación se modifica o se configura o inclusive se ajusta con el comunicador del fabricante, pero eso también se calibra con los calibradores, ¿de acuerdo? Aunque sean sistemas inteligentes, no significa que no requieran calibración. Se les llama inteligentes porque dentro del par de hilos de 4 a 20 miliamperes llevan una portadora de frecuencia donde llevan la información. Los transmisores analógicos básicamente están cerrados a que miden presión de 15 a 300 libras con salida de 4 a 20 miliamperes. Los inteligentes son de 0 a 300, de 0 a 100, es decir, esa parte la pueden modificar con este comunicador de protocolo. La salida sigue siendo de 4 a 20, pero ya es multirangos de acuerdo a lo que se vaya a aplicar. Pero aún así se requiere una referencia de calibración para poder hacer el procedimiento. Y así trabaja muy sencillo. Sí, básicamente 4 a 20 y la calibración es muy parecida a lo anterior. Aquí debe tener su sensor, temperatura, presión, RTD, etcétera. Muy bien. Bueno, importante. Si están implícitos en la parte de calibración, deben tener un software. Puse como ejemplo, un software que me permita diferentes alcances. Primero,
agenda hacia los usuarios internos o externos, subir y bajar reportes de calibración, imprimir reportes de calibración en caso de que el auditor los necesite, llevar los resultados en bitácora, hacer etiquetas de calibración. Todos los equipos después de una calibración deben llevar una etiqueta. En el pasado se hacían a mano, hoy se imprimen, pero todo esto, hasta donde vamos ahorita, todo va conectado, ¿de acuerdo? Después también debo llevar la administración en el software de toda la carga de equipo que está en la planta, todos los manómetros, todos los transmisores de temperatura, presión, multímetros, osciloscopios, todo lo que mide en la planta, reglas, tornillería de calibración, todo debe de ir en el software porque ahí se administra todo, ¿de acuerdo? Y finalmente la parte auxiliar que es programación, subir o bajar archivos, diferentes controles de acceso por el tema de seguridad, o sea, no todos pueden entrar a hacer lo mismo. Hay quienes pueden tener, perdón, acceso completo, hay quienes pueden tener acceso limitado o muy limitado, como sería un auditor que solo pueda ver, entrar al sistema, ver e imprimir reportes. Bueno, vamos a hablar ahora de la parte de calibración de temperatura por infrarrojo. Digamos que esto se ha utilizado por siempre en los procesos. Hoy ha tomado más auge por el tema de los termómetros que están comprando las empresas con el tema pandémico que estamos experimentando. Entonces, hoy en día hay muchos termómetros que están en campo de diferentes tipos y deben de estarse calibrando con la periodicidad. Recuerden que comentamos que la calibración está en función de las horas uso. Los termómetros que se utilizan hoy para el acceso a las plantas, para medir temperatura cuando entra la gente, cuando sale la gente o cuando está permanentemente en la planta, o los que dan servicios de transporte de autobuses al personal, también tienen que medir temperatura, esto de acuerdo a las nuevas reglas que dictó el gobierno. Bueno, el volumen de termómetros infrarrojos ha crecido. Entonces, estos son instrumentos que nos miden temperatura, pero en realidad no. Lo que hacen es medir la radiación que emite la superficie de cierto punto, ¿de acuerdo? No miden aire. Para medir temperatura del aire, pues son termopares o RTDs, pero si quiero medir una superficie específica, el termómetro infrarrojo nos ayuda bastante. ¿Qué hacen estos equipos? Como les decía, miden la radiación infrarroja. La radiación infrarroja es parte del espectro electromagnético y me convierten eso a temperatura, ¿de acuerdo? Esa conversión me resta exactitud, por eso los termómetros infrarrojos son menos exactos que los de contacto. Es decir, los de contacto son más exactos que los infrarrojos. Dependiendo de la aplicación es la sugerencia de uso. Un termómetro de contacto puede tener más menos 0.5, más menos 0.25. Un infrarrojo puede estar en más menos 1 grado, o hay otros más precisos inclusive. Ahora, quise poner esta nota porque es muy común que de repente nos digan que los equipos varían y los quieren llevar a calibrar. Entonces, que tiene mediciones imprecisas, no siempre mide lo mismo, y es por lo siguiente. Los equipos tienen una especificación que se llama resolución óptica, que nos dice la distancia, si es 10:1, resolución óptica es DS, y puedo estar 10 centímetros alejado del objetivo, en este caso la pistola, puedo estar a 10 metros y me va a dar 1 metro de diámetro. Entonces, estoy por fuera de la especificación. Si mi área de interés es este ducto de procesos de 225 grados, pues voy a medir el ducto más la pared, por lo tanto me dará una lectura de 125 grados. Sin embargo, conociendo la especificación y me acerco, ya puedo cerrar el instrumento para que me mida el punto de interés. Aquí para estos casos recomendamos los termómetros que tienen 2 referencias láser. Por cierto, el láser no mide, el láser solo nos indica por dónde está el área donde estoy midiendo. Sí, entonces 2 láser entre los 2 puntos sería mi referencia y ya me daría la temperatura del área de interés. Aquí está mejor explicado. La resolución óptica, por lo menos en el caso de Flug, la resolución óptica está impresa en el holster del equipo, en esta parte amarilla. Van a ver una DS, D 2 puntos S, S es el objetivo, el diámetro, y D es referido a la distancia. Hay termómetros con referencia 10:1, 20:1, 30:1, 8:1, 4:1, 50:1, 90:1. Es decir, si yo lo que quiero medir de área de interés es 1 centímetro y voy a estar a 2 metros, entonces busco un termómetro que me permita estar a esa distancia para medir específicamente 1 centímetro, más no al revés. A veces por precio selecciono un termómetro
económico, aunque sea Fluke, y la resolución es 10:1 y tengo que estar a 10 centímetros, pero el proceso no me lo permite, o simplemente lo hago a 10 metros y estoy tomando el punto de interés más la máquina completa, ¿de acuerdo? Entonces tendría yo un error en la medición. Pues eso lo comento para nada más precisar el uso y que no necesariamente perdió la referencia de calibración. Para calibrar estos instrumentos se requieren cuerpos negros, aquí están los ejemplos, para someter el termómetro enfrente de este plato, que es un radiador perfecto con emisividad 1. Dicho sea de paso, la emisividad 1 emisividad es la capacidad de la superficie para entregarme toda la energía que dice que tiene para que el instrumento la pueda ver. Es un cuerpo negro opaco, es la mejor referencia para la parte de temperatura. Pero como en realidad no tenemos cuerpos negros en la planta, tenemos cuerpos grises, es decir, de otros colores, la emisividad baja. Es decir, regularmente en un cuerpo gris es emisividad 0.95. Significa que el equipo puede estarme, la superficie puede estarme entregando el 95% de la energía que dice que tiene y el otro 5% pues me la está mintiendo, me la está ocultando. Por lo tanto, la capacidad del termómetro tiene que ser que yo pueda modificar la emisividad aquí en la configuración para que ahora sí me haga la compensación y me dé la lectura correcta. Por ejemplo, la emisividad de la piel, ahorita que está este tema, por si es el caso y ustedes puedan aportar, es 0.98, es decir, los instrumentos, los infrarrojos tienen que tener configurada la emisividad a 0.98. Hay termómetros muy baratos, ¿sí? Afortunadamente no son Fluke, que tienen emisividad fija, no se puede mover. Y si tiene una emisividad fija, que regularmente está en 0.9 o 0.95, porque es para medir motores u otras cosas, puede darles en una persona una temperatura alta, ¿de acuerdo? Entonces pueden tomar una decisión incorrecta. Bien, esta es la aplicación. Simplemente conocer la resolución óptica del instrumento para tener la cercanía. Aquí es un ejemplo con la mano. Como lo hacemos, por ejemplo, en el laboratorio de Fluke en la Ciudad de México, es con un tripié para que el termómetro no se mueva. Quede fijo y puedo seleccionar los diferentes rangos, generar diferentes rangos y tomar las lecturas. Este es básicamente el procedimiento de calibración de termómetros infrarrojos. Aquí ejemplos, es la misma persona a la que se está midiendo con un termómetro tipo pistola y con una cámara termográfica. Las cámaras termográficas también se calibran, trabajan bajo el mismo principio infrarrojo que el instrumento. Vean aquí, tengo diferencias, es la persona que tiene 36.7 y aquí 36.3. ¿Quién tiene más error o quién es más exacto? ¿De acuerdo? Entonces, eso lo determina bajo un procedimiento de calibración. Bueno, en el mercado hay diferentes instrumentos. Hablamos de las cámaras que se utilizan mucho en mantenimiento, termómetros portátiles, también para mantenimiento, hoy más utilizados para la parte de medición de temperatura. Ojo, estos equipos para medición de temperatura en sujetos no miden fiebre, no miden o no determinan si la persona tiene algún virus. Simplemente miden temperatura y quien determina si hay fiebre o tienen algo más es la parte médica, la parte clínica, no los usuarios que están midiendo temperatura a un sujeto, ¿de acuerdo? Esto porque también luego hay muchas preguntas al respecto. Oye, ¿me mide temperatura? ¿Me mide fiebre? No, mide temperatura. Quien lo hace es el especialista y es como el área de calibración. El equipo está descalibrado, no está descalibrado. Déjame revisar cómo está su constante de calibración, pero eso lo hace un especialista, no el usuario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hay cámaras, hay termómetros, hay sensores. Esos sensores están mucho en la parte de procesos con su electrónica. Todo esto se calibra, todo trabaja bajo el mismo principio de infrarrojo que acabamos de comentar. Muy bien, bueno, no sé si hay algunas preguntas, Magali, por favor. Prácticamente estamos terminando el material. Este material se les va a proporcionar, les darán instrucciones para esto, por cierto. Voy a abrir mi cámara. Gracias, Ángel. Si hay algunas otras preguntas adicionales que quieran seguir compartiendo, por favor, si nos ayudan a escribir. O si alguien gusta que le abramos el micrófono, lo podemos hacer. Nada más levanten la manita o escríbanos que les abramos el micrófono. Muy bien, mientras tanto les muestro este libro. Es un libro que editó Fluke hace más de 20 años, cuando Fluke, 23 años aproximadamente, cuando en ese tiempo Fluke certificaba la parte de calibración, fue donde yo me certifiqué inicialmente.
y me dieron mi libro. Este tiene 20 años. De hecho, aquí está toda mi tarjeta de ese tiempo en Mexcel, que era la empresa que hoy es Fluke en México, Dominion. Y mucho de lo que vieron ustedes en la parte conceptual, de hecho, es mucho más amplio. Lo saqué de aquí. Aquí viene todo el texto, se los muestro, de calibración. ¿De acuerdo? La verdad es que bastante bueno y me ayudó mucho a comprender el tema. Tengo aquí otro que está nuevo de hace 20 años, o sea, ya tiene su evidencia de guardado y me encantaría obsequiarlo, pero no sé a quién, denme ideas, por favor. Muy bien, sí, Magali. Aquí hay otra de las preguntas que ahorita se están incluyendo. Sí. Tengo un Flux 62 Max Plus. ¿Este sirve para la medición de temperatura del personal o su función es más industrial? Ok, buena pregunta. Su diseño es industrial, ¿sí? Comparado con la aplicación que nos explica, ahorita su aplicación es de 30 a 40 grados. Sin embargo, el equipo mide hasta 600, si no me equivoco. Para poder medir en sujetos, la recomendación son varias. Bueno, varias, 2 o 3, pero son bastante extensas. Primero, desactive el láser. El láser no lo puede utilizar en las personas. Es un láser de baja potencia. De hecho, viene en la etiqueta del manual. Sin embargo, si va a medir en el ojo o en la frente, podemos deslumbrar. Eso no es correcto. Entonces, hay que desconectar el láser. Ahora, medir en la frente no sería un punto correcto. De hecho, miren, déjenme comentar. Aquí tengo uno. ¿Es el 62 Max Plus o el Max nada más, Magali? Max Plus. Ok, es este que tengo aquí. Es un termómetro que tiene el sensor y tiene 2 láser, ¿sí? Lo voy a poner en la pared para que lo puedan ver. Ahí están los 2 puntos láser, aquí. Esos 2 puntos, si yo me alejo, los puntos se van abriendo. Entonces, entre más cercano, se cierra. Entonces, miren, voy a medir la temperatura en mi mano, 31 grados. Lo mido en la mano porque hace poco que fui a una planta me midieron la temperatura en la mano. Le dije, oye, ¿por qué en la mano? Pues es que a mí me dijeron que en la mano, perfecto. Entonces no era un especialista, era un guardia de seguridad. Ahora mido en la parte interior de la mano. Subió la temperatura. Me voy a medir en la frente. Les dije que desactiven el láser, pero yo no lo he hecho. Ahorita, si quieren, les digo cómo. Ahora me voy a medir en el oído. Esta es mi temperatura. En el oído es la mejor referencia para medir la temperatura o en las cavidades corporales. Nada más. Puede ser lagrimal o el oído. Con estos termómetros el oído está bien. El lagrimal es muy pequeñito y la resolución óptica de este instrumento no me da para eso. Si quiero medir en el ojo, el lagrimal, pues con una cámara termográfica, que la persona se quite los lentes y ya puedo, de hecho la cámara termográfica, si tiene la especificación, se puede colocar en un píxel en el lagrimal y me da la temperatura precisa. De hecho, les mostré una imagen hace un rato donde estaba la comparación del termómetro contra una persona. Ese píxel es automático y me permite saber precisamente eso. ¿Dónde recomendamos uno, dónde otro? La verdad es que ustedes lo deciden, pero en realidad la cámara se recomienda más en los accesos, porque eso dice la ley, y también pide medir la temperatura a la salida o si no se puede, antes de que la persona abandone su lugar de trabajo. Entonces, para ir mejor al lugar de trabajo, puedo hacerlo con esto, para hacer un monitoreo y no invadir, ¿de acuerdo? Entonces, serían recomendaciones para que ustedes tomen la mejor decisión. Esa sería la respuesta, Magali. Ah, y la otra es punto 98. De hecho, voy a encenderlo. Aquí abajo, en el extremo inferior, derecho, izquierdo, no sé cómo les aparezca a ustedes, viene la emisividad, debe estar en punto 98. Si yo modifico esa emisividad a punto 95, como viene la mayoría de los termómetros baratos, me diría que tengo 37.5 o 38 grados. ¿Listo? Una pregunta relacionada es ¿a qué distancia se deberá hacer la medición de temperatura en las personas, en la entrada en los centros de trabajo? ¿Cuál es la Bien, distancia? sí, eso también lo dice la norma. Dice solo medición a distancia, es decir, para no tener contacto. De entrada, las personas que van a medir temperatura con cámara, con diferencia a las que van a medir temperatura con termómetro, los que lo hacen de modo manual necesitan equipo de protección más completo, ¿de acuerdo? Es decir, entre las personas que se van a medir la temperatura deben guardar la distancia, 2 metros.
pongan siempre 2 metros, es 1,5 metros, pero pongan 2 metros porque la gente si pones 1,5 metros va a estar a 1 metro. Entonces, la diferencia es el equipo. Ahora, esto es bien importante la pregunta porque este termómetro tiene una especificación, resolución óptica, lo que comentamos, que me tengo que acercar para medir la temperatura. Si yo me alejo, los puntos láser se van a abrir. Entonces, estaría yo midiendo la oreja, el lóbulo y la cavidad. Entonces, bajaría mi nivel de temperatura. Entonces, es lo más cercano posible. Si ustedes requieren medir justo aquí, la recomendación sería que tuvieran un termómetro de mayor especificación. Este termómetro es bueno. Es decir, si yo me alejo un poquito me puede dar 35, pero ya es una relación de temperatura con respecto a la real. Si me acerco me da 36, pero si me alejo me da 35. Ya puedo estar a 15 centímetros, está perfecto, pero sé que 35 pudiera ser 36, ¿de acuerdo? Como son monitoreos, está bien. Ahora, si requieren documentar, la cámara les ayuda a eso porque les toma fotografías o lo hace todo de modo automático, incluyendo las imágenes. Creo que de alguna manera también respondiste la pregunta de cuál es el modelo de termómetro Fluke recomendado para la medición de la temperatura en las personas por esta pandemia. Sí, por lo menos el 62 Max, hay dos modelos, 62 Max y 62 Max Plus. Son iguales, nada más uno me da 2 referencias láser y otro 2 referencias láser. Las dos se tienen que apagar, ¿sí? Y nada más es acercar y medir. En el caso de calibración completa de medición de temperatura en procesos, en nuestro caso utilizamos tarjetas de PLC para recibir señal de 4 a 20 miliamperes. ¿Se pueden calibrar estas tarjetas? Se pueden y se deben calibrar, sí, por supuesto. Es el mismo ejemplo que mostré hace un rato, la parte de 4 a 20 se debe calibrar en cuanto a la salida y dependiendo de lo que esté sensando, con qué tipo de sensor también. Se debe poner otro generador de señales ahí que puede ser simulación o puede ser fuente, cualquiera de los dos casos. Podemos dar más referencia del tema, inclusive en algún momento dado poder hacer la visita para la demostración en su caso. Y si tienen el equipo en mantenimiento, pues podemos inclusive hacer algunas pruebas para que vean cómo sería el procedimiento en sitio. Una vez que si el procedimiento de ustedes de seguridad por la pandemia lo permite, o esperar a que termine, o nada nos indican qué protocolo para ir seguros, ¿no? Como contratista, ¿se emite certificados de calibración del instrumento? Como contratistas, bueno, a ver si entendí la pregunta. Los instrumentos, en el caso de los equipos de Fluke enfocados a calibración, se emite un certificado con trazabilidad NIST. Estos instrumentos no se emiten con calibración, se tiene que pedir aparte porque es un servicio y sí los entregamos, si los piden, con certificado de calibración. Ahora, si con el calibrador ustedes van a dar servicios, sería una calibración con trazabilidad NIST. Esta calibración o esta trazabilidad es reconocida por nuestras entidades nacionales, por la entidad mexicana de acreditación. Entonces, sí se puede hacer así. Esto es diferente de un laboratorio acreditado, son dos cosas distintas. El laboratorio acreditado es un proveedor de servicios que en un domicilio fijo tiene todas las condiciones para hacer la calibración, es digamos la escuela, donde va a llevar los instrumentos a ser calibrados. Cuando los instrumentos los va a calibrar en sitio, esa parte pierde de alguna manera, bueno, no, no es la palabra, no tiene que ver tanto el que el laboratorio está acreditado. Tiene que ver la parte de acreditación del laboratorio en cuanto a la experiencia de las personas, pero la calibración no se va a hacer en el lugar, sino se va a hacer en el sitio del cliente. Se tiene que hacer con equipo con trazabilidad ya sea nacional o internacional y es válida, pero ya sería una calibración de procesos, donde sería 3-1 la relación de exactitud con respecto al equipo que esté bajo prueba. Muy bien, y ya para cerrar vamos a dar esta última pregunta. Después de una actualización de firmware, ¿es recomendable realizar una calibración de un equipo Fluke 438-2? Sí, por supuesto. De hecho, es lo primero. Lo primero es la inspección visual del instrumento, que esté cargada la batería, es todo un procedimiento, que los conectores estén bien, la parte de BNCs, la parte de bananas, las teclas, todo bien, el display, todos los segmentos se enciendan correctamente. Ver la versión de firmware, ver si hay alguna actualización, actualizar y ya que está enterito, entra al procedimiento de calibración. Si
de lo que les acabo de comentar, algo no está al 100%, el equipo no puede entrar a calibración, por ejemplo, que le falte una tecla o que esté borrada las teclas. Me pasó hace poco un equipo que tenía borradas las teclas, pregunté qué pasó, es que le cayó un ácido al teclado. No lo puedes calibrar, o sea, tienes que arreglar esto. Son temas comunes, es como los signos vitales antes de entrar a una operación, es el ejemplo gráfico. Muy bien, pues creo que hemos alcanzado a responder sus preguntas. Damos, por supuesto, las gracias tanto al ingeniero Ángel Pérez como a nuestros compañeros y socios de Hermos. Adrián sigue aquí presente. Si puedes habilitar tu cámara, si estás disponible. El contacto de Hermos con el cual ustedes pueden tener toda la parte de atención y servicio es contacto@hermos.com.mx. Y pues bueno, yo también aquí les saludo. En la mañana no me dio el espacio. Muchas gracias a todos. Por supuesto, se les va a mandar la información. Nos ayuden, por favor, en una encuesta. Ahorita que ustedes salgan o se retiren de su sesión, les va a aparecer en una pestaña del sitio web una encuesta. Les solicitamos, por favor, nos apoyen a contestarla, porque esto nos ayudará a ir mejorando en nuestras sesiones. Tendremos una sesión más el próximo viernes, más enfocada a la parte de mantenimiento predictivo. Si para ustedes les es de un tema de interés o colegas de ustedes, no duden en contactarnos para mandar la información. No sé si Adrián y Ángel quieran cerrar con algo. Pues agradecerles de antemano su tiempo, su presencia. Espero estar en contacto con ustedes. Voy a revisar las respuestas que nos dieron y bueno, sí me gustaría obsequiar mi libro. Creo que puede aportar más a las personas que asistieron, a una de ellas, esperando que lo compartan con su empresa para creo que vale la pena, porque con este libro ya tengo muchos años, me dieron 2 en su momento y pues quiero compartir uno ahorita que regresó de alguna manera el tema de calibración que me tocó en esta oportunidad de exponer. Y finalmente les acabo de mostrar una lectura que tenía 37.6, o sea, ya no cumpliría, ya tengo fiebre, ¿no? No es cierto. Estoy midiendo con este termómetro que tiene emisividad fija de 0.95. Este equipo tiene 20 años, ¿sí? Tiene 20 años, ya está descontinuado, era para otros tiempos, pero aún así aquí lo tengo funcionando. Y la emisividad fija pues no me ayuda porque baja la emisividad, sube la temperatura. Es el ejemplo. Muchas gracias, Magali. Adrián. Sí, no, pues nada más que agradecer a todos los asistentes, muchas gracias y pues quedo pendiente si tienen alguna duda, alguna pregunta y agradecer tanto a ti como al ingeniero Ángel Pérez por su apoyo. Muchísimas gracias. El equipo de marketing, tanto por supuesto, de Hermos y de nuestra parte de Fluke Dominion, también muchas gracias por hacer esto posible. Un saludo a todos ustedes y nos vemos el próximo viernes y en el resto de las sesiones que ahorita Hermos tiene programada. Hasta luego, buen día. Gracias, que estén bien. Salud. Buena salud. Hasta luego.